Lo detuvieron por la fuerza en medio de la calle, humillándolo frente a todos. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que dejaría a todos paralizados. Era pleno día. El calor del asfalto vibraba, y en medio de una avenida abarrotada, 2 policías bloqueaban el paso de un hombre que no decía palabra. Los transeúntes se quedaban quietos, atrapados entre la curiosidad y el miedo. El eco de las sirenas parecía aumentar, pero lo que estaba por romper el silencio no vendría de las patrullas, sino de un código que muy pocos en el país sabían que existía. El silbato todavía resonaba cuando uno de los policías dio un paso al frente, levantando la mano como si pudiera frenar al hombre solo con ese gesto. «Documentos, ahora», ordenó con una voz seca, cargada de autoridad rutinaria. El hombre no respondió. No era resistencia ni desafío. Era otra cosa, una calma incómoda, como si esperara que alguien más hablara primero. El otro policía, algo más impaciente, se acercó por el lado contrario. «¿No me escuchó?» «Identificación», repitió, dejando claro que no se trataba de una simple verificación de tránsito. Un par de vendedores callejeros se detuvieron, mirando de reojo. En la acera opuesta, un niño tiró del brazo de su madre, preguntando en voz baja qué estaba pasando. El día seguía su curso, pero en ese pequeño espacio de la avenida, el tiempo parecía más denso. No había gritos ni empujones, pero sí esa tensión invisible que antecede a las tormentas. Los policías se miraron entre sí, como si confirmaran un plan que ya tenían acordado, llevárselo sin más. Uno de ellos sacó las esposas, el metal brillando bajo el sol. «Está detenido», anunció, con la seguridad de quien cree que nada puede interponerse. Sin embargo, en cuanto esas palabras cruzaron el aire, el hombre levantó lentamente la cabeza. No hubo gestos bruscos, solo una frase corta, pronunciada con una cadencia tan precisa que parecía ensayada. «Código Alfa 3. Activar protocolo». El silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Los policías se congelaron, como si la frase hubiera golpeado directamente en sus nervios. Uno de ellos parpadeó varias veces, intentando disimular el sobresalto. El otro retrocedió un paso, bajando ligeramente las esposas. Entre los curiosos, nadie entendía qué significaba, pero todos sintieron que algo invisible acababa de cambiar. A lo lejos, el rugido de un motor distinto a cualquier patrulla comenzó a acercarse. El ruido crecía rápido. No era el sonido disperso de un auto cualquiera. Era constante, profundo, como si el asfalto mismo temblara bajo su peso. Los presentes comenzaron a buscar con la mirada el origen, y entonces apareció, doblando la esquina, un vehículo blindado, sin marcas visibles, que avanzaba a velocidad medida. No llevaba sirenas, pero su sola presencia hacía que los demás coches se apartaran como si obedecieran a una orden silenciosa. Los 2 policías intercambiaron miradas cortas, cargadas de preguntas que ninguno se atrevía a decir en voz alta. El que había intentado poner las esposas apretó los labios y bajó la mano, ocultando el metal brillante detrás de su pierna. El otro se irguió, como intentando recomponer su postura, pero sus ojos no podían apartarse de aquel vehículo que se acercaba sin prisa, sin ruido innecesario y sin margen de error. En la acera, la gente empezó a retroceder instintivamente, dejando un claro alrededor de la escena. El hombre, que seguía inmóvil en medio de la calle, no hizo ningún movimiento. Sus pies permanecían firmes, como si el asfalto fuera un ancla. Ni siquiera miró hacia el blindado. Su mirada seguía fija en un punto invisible, delante de sí. El vehículo se detuvo a pocos metros. Un breve chasquido metálico resonó, y la puerta trasera se abrió hacia un costado, revelando a 2 figuras que descendieron con movimientos calculados. No llevaban uniforme común. Sus pasos eran lentos, pero transmitían una autoridad diferente, casi intangible. Nadie les preguntó nada. Nadie se atrevió. Uno de ellos se acercó directamente a los policías, sacando algo de un bolsillo interior. No era una credencial normal. Era una placa de metal oscuro, grabada con símbolos y números que no correspondían a ninguna división policial conocida. El más alto de los 2 habló con voz baja, pero lo suficientemente firme para que no quedara duda. Procedimiento militar. Entrega inmediata. El viento pareció detenerse por un segundo. Los policías quedaron atrapados entre el deber aprendido y una autoridad que los sobrepasaba por completo.
El que sostenía las esposas las guardó sin decir palabra. El otro, tragando saliva, dio un paso atrás. La multitud no entendía qué estaba ocurriendo, pero la sensación de que presenciaban algo prohibido los mantenía clavados en su sitio. Uno de los policías, buscando recuperar algo de control, levantó la voz. Este hombre estaba en actitud sospechosa. No podemos entregarlo sin un informe. El silencio que siguió fue breve pero denso. El militar que había mostrado la placa lo miró sin parpadear, como si esas palabras fueran un simple eco irrelevante. Entonces, habló. Su informe no aplica aquí. Él está bajo jurisdicción de defensa nacional. La frase no solo descolocó a los policías, también provocó un murmullo entre la gente. Jurisdicción de defensa nacional. ¿Qué significaba exactamente? Nadie lo sabía con certeza, pero sonaba como algo que estaba muy por encima de un control rutinario en la calle. El segundo policía, el más impulsivo, dio un paso al frente, intentando sostener la autoridad que sentía que se le escapaba. Con todo respeto, aquí hay protocolos. No se llevan a alguien así. Sin más, el militar se inclinó ligeramente hacia él, acercando su voz hasta que solo él pudiera escucharla. No todos oyeron las palabras exactas, pero sí vieron cómo el policía se quedó inmóvil, los músculos tensos, mientras un matiz de incredulidad le cruzaba el rostro. Cuando el militar se apartó, el policía bajó la vista y no dijo nada más. La multitud observaba, atrapada entre el miedo y la fascinación. El hombre, el supuesto detenido, seguía en silencio absoluto. No había protestado ni una sola vez. Era como si todo estuviera ocurriendo exactamente como él lo había previsto. Fue entonces cuando el otro militar, que hasta ahora no había hablado, se dirigió al grupo con un tono que cortó el aire. Este hombre porta información clasificada. Si permanece aquí un minuto más, compromete la seguridad de este país. Las palabras golpearon como una descarga eléctrica. Los curiosos intercambiaron miradas nerviosas, y algunos comenzaron a alejarse discretamente, temiendo que aquello se volviera peligroso. Los policías, sin embargo, se quedaron donde estaban, atrapados en un dilema que no podían resolver: obedecer a sus superiores de la policía o ceder ante una autoridad que operaba en otra esfera, invisible para la mayoría. El ambiente se volvió más tenso. El sol seguía cayendo a plomo, pero el aire parecía más frío. Y en medio de esa fricción, el hombre pronunció una sola frase, sin elevar la voz: les conviene escucharme antes de tomar cualquier decisión. El silencio se hizo más pesado, como si las palabras del hombre hubieran absorbido todo el ruido de la avenida. El militar que parecía liderar el operativo lo miró con una mezcla de interés y cautela. Los policías, sin saber si debían intervenir o callar, se quedaron inmóviles, observando. El hombre dio un paso al frente. Fue un movimiento lento, sin amenaza aparente, pero lo suficiente para que uno de los policías pusiera la mano sobre el arma por pura inercia. No llegó a desenfundar. El hombre levantó una mano, no en señal de rendición, sino como quien pide orden antes de que el caos se desate. «Ustedes no entienden», dijo con una calma que contrastaba con el ambiente. «Si siguen este protocolo sin escucharme, van a provocar un incidente que ni siquiera su cadena de mando podrá contener». Un murmullo se esparció entre los presentes. El segundo militar frunció el ceño, pero no lo interrumpió. El hombre entonces se giró, dirigiéndose directamente a los policías. «Si yo cruzo esa puerta», señaló el vehículo blindado, «desapareceré, y cuando eso ocurra, la historia que contarán no será la verdad, será lo que les convenga». El militar más cercano dio un paso rápido hacia él, pero el otro levantó una mano, deteniéndolo. Algo en la voz del detenido, en la seguridad con la que hablaba, comenzaba a generar pequeñas grietas en esa aparente certeza de autoridad. «¿Está insinuando que su arresto es ilegal?», preguntó el líder del equipo militar, con un tono que mezclaba desafío y curiosidad. El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No solo ilegal», pausó, mirando alrededor, asegurándose de que todos escucharan. «Es un error estratégico que dejará expuestos a quienes creen estar a salvo». Los curiosos se apretaron un poco más para escuchar, como si fueran testigos de una partida de ajedrez que estaba a punto de dar un giro inesperado. Los policías miraron a los militares y luego al hombre, atrapados entre dos fuegos, y en ese momento algo cambió.
La tensión dejó de ser unidireccional. Ya no era solo él quien estaba bajo presión. Ahora el peso empezaba a inclinarse hacia los que lo querían llevar. El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que nadie más veía. Dio 2 pasos hacia adelante, acortando la distancia con el líder militar, y habló con la cadencia de quien enumera piezas de un rompecabezas que otros creían completo. Punto 1. Según el Manual Interno de Operaciones Conjuntas, un código Alfa 3 solo puede activarse si hay riesgo inminente de ataque. Y aquí, como todos pueden ver, no hay tal riesgo. Su mirada recorrió la avenida señalando la calma aparente, lo que significa que alguien está usando ese protocolo para otro propósito. El líder militar apretó la mandíbula, pero no lo interrumpió. Punto 2. Si mi detención fuera legítima, deberían existir al menos 2 testigos de la supuesta actividad que justificara esta intervención. Giró la cabeza hacia los policías. ¿Dónde están sus testigos? ¿O me van a decir que solo les parecí sospechoso? Uno de los policías tragó saliva. El otro evitó la mirada. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, como si la duda se contagiara. Punto 3. Cualquier traslado bajo un código Alfa 3 requiere registro audiovisual continuo. Aquí se volvió hacia los curiosos. ¿Ven alguna cámara en ese vehículo? Porque yo no. Un silencio incómodo se instaló. Los militares permanecían firmes, pero en sus ojos se notaba que algo se había movido. El hombre, viendo que la grieta se abría, remató. Esto es como arrestar a un médico en plena operación porque alguien dijo que parecía peligroso. La lógica se rompe, y cuando la lógica se rompe, lo siguiente que se rompe es la confianza. Los murmullos se convirtieron en voces bajas, comentarios que pasaban de persona a persona. La atmósfera ya no era la misma. Donde antes había una autoridad incuestionable, ahora había preguntas flotando como cuchillas invisibles. Los policías, antes firmes, parecían ahora parte de un escenario que no controlaban. El líder militar dio un paso hacia él, pero en lugar de tocarlo, habló en tono grave. «Está jugando con fuego». El hombre sostuvo su mirada, sin pestañear. «Y ustedes están jugando en un tablero que no conocen». El hombre, con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Los militares tensaron los hombros, y uno de ellos llevó la mano al arma. El líder levantó una ceja, midiendo cada gesto, pero no lo detuvo. Lo que el hombre sacó no fue un arma, ni un documento común. Era un pequeño dispositivo metálico, apenas más grande que un llavero, con una luz intermitente roja. «¿Esto?», dijo, elevando la voz para que todos escucharan. «Es un registro de audio cifrado. Cada segundo de mi día de hoy está grabado aquí, incluyendo la conversación en la que un alto mando militar autorizó mi arresto para encubrir una filtración». La multitud reaccionó como si un rayo hubiera caído en medio de la calle. Algunos retrocedieron un paso, otros acercaron la cabeza para no perder detalle. Los policías se miraron entre sí, claramente sorprendidos. El militar más joven del equipo intentó acercarse para arrebatarle el dispositivo, pero el hombre retrocedió un paso y levantó la otra mano, mostrando algo más, una pequeña tarjeta con un código QR impreso. «Este código», continuó, «está vinculado a un servidor internacional. Si algo me pasa en los próximos 10 minutos, la grabación se hará pública». Las palabras colgaron en el aire como una amenaza imposible de ignorar. El líder militar, que hasta ahora había mantenido el control, dejó ver por primera vez una ligera vacilación en su mirada. No era miedo, era cálculo. «Está mintiendo», dijo, pero su voz carecía de la fuerza de antes. El hombre sonrió apenas. «¿Quiere comprobarlo?». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Incluso los ruidos habituales de la ciudad parecían haberse apagado. La multitud entendía ahora que aquello no era una simple detención. Era una partida de ajedrez donde una sola jugada podía derrumbar carreras, cargos y reputaciones. Uno de los policías dio un paso atrás, como si quisiera desvincularse de la escena. El otro, sin decir nada, desabrochó el seguro de su funda, no para atacar, sino como un reflejo nervioso ante algo que escapaba por completo a su control. Y entonces, desde el blindado, sonó una voz por radio. No era orden, era advertencia. La voz por radio se apagó tan rápido como había comenzado, pero dejó tras de sí un silencio espeso. El hombre aprovechó ese instante para girarse hacia la multitud.
no hacia los militares. Su tono cambió. Ya no hablaba para defenderse a sí mismo. Hablaba para que cada persona allí entendiera que la escena que presenciaban iba más allá de él. «Hoy soy yo», dijo señalando su propio pecho. «Pero mañana puede ser cualquiera de ustedes. Todo lo que necesitan para desaparecer a alguien es un código que nadie conoce y una orden que nadie cuestiona». Sus palabras encontraron eco en las miradas de los curiosos. Algunos asentían con la cabeza. Otros fruncían el ceño, procesando el peso de lo que escuchaban. «Nos enseñan que la autoridad existe para protegernos», continuó. «Pero, ¿qué pasa cuando esa autoridad se convierte en su propio juez y verdugo? ¿A quién le reclaman si la ley que los gobierna es invisible?» Uno de los militares intentó interrumpirlo. «Esto no es una asamblea pública». «Claro que lo es», respondió el hombre sin apartar la mirada de la gente, «porque aquí todos estamos viendo la misma película. Una fuerza armada que intenta actuar en las sombras y un ciudadano que dice no frente a todos». El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo en la avenida. Era como si la ciudad misma quisiera participar del momento. El hombre bajó la voz, obligando a todos a acercarse un poco más para escucharlo. Si un hombre sin respaldo político, sin armas y sin escoltas puede obligar a que se detenga un blindado, entonces tal vez el problema no es quién tiene el poder, sino quién lo deja sin control. Los policías ya no parecían simples testigos. Había un brillo distinto en sus miradas, una duda que crecía con cada palabra. La multitud estaba inmóvil, pero no por miedo. Era esa atención absoluta que solo se logra cuando la verdad empieza a romper el muro del silencio. «Si hoy me llevan, habrán ganado una batalla invisible», dijo, elevando otra vez el tono. «Pero si me quedo aquí, con ustedes, tal vez logremos que esas batallas ya no se peleen en la oscuridad». Las palabras del hombre parecieron encender algo en la multitud. Un murmullo se convirtió en un coro bajo y poco a poco, algunas voces comenzaron hasta así a alzarse. «¡Déjenlo hablar!», gritó alguien desde la acera. «No pueden llevárselo así», añadió otro, con firmeza. Los policías intercambiaron miradas rápidas. El más joven, que hasta entonces había permanecido tenso, dio un paso adelante, no hacia el hombre, sino hacia los militares. «Con todo respeto, yo necesito ver la orden escrita», dijo, en un tono que buscaba firmeza, aunque sus manos mostraban un ligero temblor. La frase cayó como una piedra en el agua. El líder militar lo miró con frialdad, pero el oficial sostuvo la mirada. El segundo policía asintió lentamente, como quien decide que ya no seguirá un guión ajeno. En la multitud, una mujer levantó su teléfono y comenzó a grabar abiertamente. Otros hicieron lo mismo, apuntando las cámaras directamente hacia el vehículo blindado y los uniformados. Cada lente que se alzaba parecía restarles un poco de control. Uno de los militares intentó bloquear la vista, pero una voz grave, desde un rincón, retumbó. «Yo vi cuando lo detuvieron». Él no hizo nada, solo estaba esperando a alguien. Todos giraron hacia la fuente. Un hombre mayor, de pie junto a un puesto de frutas, que avanzaba lentamente hacia el centro de la escena. Su testimonio rompió la línea invisible que separaba espectadores de protagonistas. Otros comenzaron a hablar, confirmando que el supuesto riesgo no existía. El líder militar apretó los dientes, su postura rígida comenzando a traicionar una incomodidad que ya no podía ocultar. El otro miembro de su equipo miraba alrededor, consciente de que la situación se les estaba escapando. El hombre, el supuesto detenido, no sonrió, pero sus ojos mostraban que entendía lo que pasaba. El relato oficial se estaba desmoronando frente a todos. La presión ya no era solo sobre él, ahora caía sobre quienes intentaban llevarlo. Y entonces ocurrió algo que selló el momento. Un aplauso, no fuerte, no masivo, pero lo suficientemente claro como para cortar el aire. Vino de una esquina y fue seguido por otro y otro, hasta que varios más se sumaron. Era el principio de una marea que, si crecía, sería imposible de contener. El líder militar permaneció inmóvil por unos segundos, observando cómo las cámaras de los teléfonos lo apuntaban como si fueran armas silenciosas. El sonido de los aplausos dispersos todavía flotaba en el aire, y cada segundo que pasaba, el silencio de su respuesta se convertía en una sentencia. Uno de los policías, ahora con un tono más firme, rompió el bloqueo invisible. «Coronel,
Sin una orden oficial no puedo permitir que se lo lleven. La frase no solo lo enfrentaba directamente a los militares, sino que lo hacía ante toda la ciudad que ahora estaba mirando a través de esas grabaciones. El segundo policía, que al inicio había dudado, dio un paso al frente y se colocó junto al hombre. Fue un gesto pequeño, pero su significado era enorme. La línea que lo separaba del detenido había desaparecido. El militar joven intentó avanzar, pero el líder levantó la mano, deteniéndolo. Por primera vez, sus ojos revelaban que estaba haciendo cálculos rápidos. Cada movimiento quedaba registrado por decenas de teléfonos. Cada palabra podía convertirse en un titular. Y cualquier error podía costarle su carrera, o algo más. Se acercó al hombre, quedando apenas a un par de pasos de distancia. «No sabe en lo que se está metiendo», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera. «Al contrario», respondió el hombre, con calma. «Usted no sabe en lo que ya está metido». Hubo un instante de tensión máxima, como si el aire esperara estallar. Entonces, el líder militar se giró hacia su subordinado, y con un movimiento brusco de cabeza, dio la orden que nadie esperaba. «Retirada». El militar joven vaciló, pero obedeció. Ambos comenzaron a caminar hacia el blindado, y la multitud respondió con un murmullo creciente. Algunos grababan con manos temblorosas, conscientes de que habían sido testigos de un momento raro, un poder que retrocedía. Los policías se relajaron apenas, pero no apartaron la vista del vehículo hasta que dobló la esquina y desapareció. El hombre, todavía en el mismo lugar, respiró hondo. No era una victoria ruidosa ni heroica en apariencia, pero todos entendían que el tablero había cambiado. Cuando el vehículo blindado desapareció, el murmullo de la multitud se transformó en un silencio extraño. No era vacío, sino cargado de algo nuevo. La sensación de que habían visto una grieta en una muralla que siempre creyeron impenetrable. El hombre permaneció quieto por unos segundos más, como asegurándose de que todo había terminado. Luego, giró hacia los policías y les habló con un tono diferente, más cercano. «Hoy no fue mi palabra contra la suya, fue nuestra palabra contra el silencio». Los dos oficiales asintieron lentamente. No había orgullo en sus gestos, sino alivio. Sabían que habían tomado una decisión que, quizá, les costaría explicaciones más tarde, pero también sabían que habían elegido frente a todos, y eso, de alguna manera, los protegía. Entre la multitud, el hombre mayor del puesto de frutas se acercó y le tendió una botella de agua. El detenido, o ex-detenido, la aceptó con una leve inclinación de cabeza. Bebió un sorbo y sus manos, que durante todo el enfrentamiento habían permanecido firmes, ahora temblaban apenas. No de miedo, sino del peso que cargaba encima. La mujer que había comenzado a grabar dio un paso al frente y le dijo: «Esto no se va a quedar aquí. Ya lo están viendo en todas partes». Él sonrió de forma tenue. No había júbilo en esa sonrisa, sino una certeza silenciosa. Miró alrededor y vio rostros que no conocía, pero que ahora compartían algo con él. Una historia que no se podía borrar. Dio un último vistazo a la calle, al lugar exacto donde todo comenzó. El sol seguía brillando con la misma intensidad, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, para quienes habían estado allí, el día nunca sería igual. Antes de marcharse, habló una vez más, proyectando la voz para que todos lo oyeran. Si un día escuchan que alguien desapareció por seguridad nacional, recuerden esto: a veces la seguridad es la excusa, y la verdad, la víctima. Caminó despacio por la acera, perdiéndose entre la gente. No había sirenas, ni corridas, ni gritos. Solo un eco invisible que seguiría viajando mucho más lejos que cualquier blindado. Si esta historia te tocó, compártela, porque el silencio se rompe cuando la verdad camina de boca en boca.